Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Mi corazón fue volviéndose más tranquilo, hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir. ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, Goku? Pusieron su confianza en mí. Cargo con sus sentimientos y no puedo ceder ni un solo paso. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Akira Toriyama, mangaka y diseñador de grandes obras como Dragon Ball, ha fallecido. Pero bien, más allá del artista, más allá del maestro, más allá del popular nombre, nacido a mediados de los años 50 en Nagoya, Japón, con pocas aspiraciones, algo confiado en su futuro, inscrito en una escuela superior para diseño gráfico. Él tenía una mente creativa con ingenio para expresar sus ideas en pequeñas ilustraciones que hacía de vez en cuando. Y sí, como cualquiera que persigue sus sueños, tuvo caídas y trabajó en varios lugares hasta llegar a una agencia de publicidad. Por supuesto, venía de la vieja escuela, inspirado en el maestro Osamu Tezuka con su serie Astro Boy, así como Eiji Tsuburaya con Ultraman, y muchos otros de los cuales en el futuro veríamos homenajeados en sus obras. Él era súper sencillo, le encantaban las motos y coches en general, además de que le gustaban mucho los tonos azules, lo hacían sentir muy cómodo. Siempre se ha caracterizado por ser distraído y a su vez olvidadizo. Aún así, este era su método infalible para evitar contestar preguntas muy serias durante sus entrevistas que tendría a lo largo de su vida. Él tenía una filosofía de vida muy tranquila, donde no le gustaba llamar la atención, pero asimismo quería encontrar una manera de que sus historias llegasen a más personas. Luego de varios años tratando de perseguir su sueño y de enviar varias veces su trabajo a la Shonen Jump, fue hasta 1978 que debutó como dibujante con la historia Wonder Island. Luego continuó con una serie de historias cortas como Tomato y Today's Highlight Island. Todas fueron aceptadas moderadamente por los fans nipones y con ello la posibilidad de publicar su primera serie, Dr. Slump. Sin embargo, este video duraría horas si quisiera detallar o al menos intentar homenajear la historia del maestro, así que vamos a lo que nos interesa, la obra que lo cambiaría para siempre, Dragon Ball, quien todos saben que se estrenó en 1984. Pero ¿cómo tuvo esta increíble idea? En pantalla están viendo un cronograma a detalle de todo lo que tuvo que pasar para su creación, desde su fuerte inspiración a la cultura china y a la historia de Viaje al Oeste, hasta los primeros bocetos y diseños de personajes que cambiaron conforme pulía su idea. Incluso Bulma se iba a llamar Pinchy. Dragon Ball fue tomando una cantidad incontable de significados y valores que Toriyama plasmaba conforme la historia sucedía, pero es importante destacar lo que significaba Dragon Ball en un inicio para él. La historia es una comedia con aventuras de ciencia ficción, con tonos sexys y alocados, y eso es porque las comedias de amor es algo que le dan dolores de cabeza, así que ese era el planteamiento inicial y lo que significa de verdad Dragon Ball. Esto es el gran viaje y la aventura, conocer, descubrir, divertirse y soñar. Y es curioso porque uno de los últimos proyectos en los que participó Toriyama se tratará de volver una vez más a la verdadera esencia de Dragon Ball. Pero no nos apresuremos. Toriyama no solo participó en series, su ingenio como ilustrador lo llevaron lejos para participar en videojuegos y proyectos ajenos. Sin embargo, nunca dejó su motivación por Dragon Ball, aunque como todo en la vida, tuvo tropiezos con una historia que se serializa por muchos años. Pasó por varios editores que le aconsejaron cómo guiar su obra y dio el salto al shonen competitivo de la época sin dejar de lado la esencia que caracterizaba a Dragon Ball, la aventura, los combates y la comedia. Incluso en su último tomo, él dijo explícitamente que le dio un final a la obra muy discreto, como si la historia aún pudiera continuar. Es bien sabido que en la última etapa de Dragon Ball ya se llevaba su debida prisa, pero aún así nos dio su propia conclusión. Sabemos que actualmente en Dragon Ball Super se pelea la situación de que el final tiene que cambiar o que se va a superar dicho final original de Toriyama, pero si queremos hablar de Toriyama, saben que él en vida dejó su obra con un inicio y un final. No quiero decir que Super no valga, al contrario, porque está cargadísimo de sus ideas, sino que ahora que Toriyama pasó a mejor vida,
vida y hay temor porque Dragon Ball no terminó, solo acuérdense que el autor original ya dio su visión y por algo alargó demasiado no llegar a su final original con nuevas historias. Otros autores desgraciadamente dejaron este mundo sin dar un final a sus obras, dejándolas incompletas por ejemplo, pero Toriyama no fue uno de ellos. Lo que sí nos dejó es muchas historias más que contar y posiblemente el cómo superaban su final original. Quizás si Dragon Ball Super continúa en buenas manos, por ejemplo con Toyotaro, capaz si veamos más allá del final, pero el legado de Akira Toriyama es un círculo completo que se puede disfrutar con todas sus aportaciones. Dragon Ball Minus, Dragon Ball Super, las películas en las que él está involucrado, el manga con Toyotaro, el anime de Super con Toei, pero al final el maestro ya nos había dado su propia versión del final. Ahora, ¿qué pasará con Dragon Ball? ¿Ya no será canon Dragon Ball Super? Tranquilos, haré un video detallado sobre eso, pero igual en términos estrictos el canon se acabó. Solo la serie Dragon Ball Daima, y si llegan a ver algunos guiones inéditos que no sabemos, es todo lo que nos queda. Qué curioso que justamente Dragon Ball Daima, que se infravalora por según parecerse a Dragon Ball GT cuando ni se ha estrenado, y también se ha dicho hasta el cansancio que no planea hacer nada como eso. Qué curioso que sea eso donde Toriyama está muy involucrado. Nos han mostrado escenas y vemos cómo es lo que a Toriyama siempre le ha gustado hacer, y por eso parecía estar muy contento con este proyecto. También podemos apreciar ilustraciones para su historia inédita en la nueva serie de Sunland que llega este año, y todo esto me da mucho coraje y tristeza con la vida porque Toriyama siempre tenía buena salud y en el mensaje oficial nos confirman que había mucho por delante. Incluso los actores de voz dicen que una nueva era estaba por comenzar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Toriyama falleció muy joven a los 68 años de edad desde el 1 de marzo del presente año por un hematoma subdural agudo. En pocas palabras, es acumulación de sangre entre las capas del cerebro. Este tipo de hematoma se crea velozmente, por lo menos dentro de los primeros 3 días de un golpe en la cabeza. Como no soy médico ni sabemos el proceso a detalle, lo único que podríamos concluir es sobre un posible traumatismo craneal, un accidente que lo llevó un golpe severo en la cabeza, pero no sabemos los detalles. Quizás no tenga nada que ver, quizás si fue un accidente, quizás si fue un golpe en la cabeza, pero al final son conclusiones apresuradas que debemos tomar con pinzas. Y bueno, ya sin un guión como tal, pero de verdad, mientras Toriyama se alejaba del ojo público, siempre quería que leyéramos lo nuevo que tenía para todos nosotros. Sus historias candentes y divertidas se convirtieron en un compendio de valores y motivaciones para más de 3 generaciones que crecieron con su historia y adaptación animada. Así que sí, Akira Toriyama es más que el nombre. Mangakas y artistas famosos de la industria están de luto ahora mismo porque su mayor inspiración se ha ido. Estas serán unas palabras muy sosas que no se comparan a las horas y horas que me pasaría elogiando toda su vida y obras. Pero lo mejor que podemos hacer es nunca olvidar todo el legado que nos ha dejado. Y ya que lo de nosotros es Dragon Ball, qué mejor que comentando cómo ha afectado Dragon Ball en tu vida. Sé que todos y cada uno de nosotros tenemos una anécdota con Dragon Ball, desde que lo conocimos hasta que algo nos hizo clic o chispa en el corazón y nos motivó a seguir la serie por siempre. Akira Toriyama es una leyenda y las leyendas nunca dejan de brillar. Hasta siempre, maestro.